Hola, ¿qué tal, mortales? Lo sé, he tardado en subir este capítulo. Les ofrezco una disculpa. He tenido unas semanas muy ocupadas. Solo diré eso. No estoy aquí para contarles mi vida y ustedes tampoco están aquí para escucharla. Así que vamos a lo que importa. Por cierto, ¿recuerdan que dije que haría un capítulo agregándolos a ustedes? No se preocupen, sigo pensando hacerlo, pero tengo una semana muy apretada y a ese capítulo sí tengo que echarle más cabeza, por lo que lo aplazaré un poco más, pero hey, el chiste es que salga bien. Eso sería todo. Ahora sí, vamos con el capítulo. Capítulo 10. Destino inamovible. El silencio en la habitación era tan denso que parecía ahogar los sonidos lejanos del viento invernal golpeando la ventana. Toji adolescente no relajó su postura. Sus ojos analizaron cada centímetro de su contraparte. Buscó instintivamente algún truco, alguna ilusión barata, algún rastro de chakra que delatara que esto era un engaño. Pero no lo había. El ritmo cardíaco, la forma de plantarse en el suelo, incluso la imperceptible tensión en los hombros, era exactamente como él mismo se pararía. Así que, viajes en el tiempo, murmuró Toji finalmente, su voz áspera, negándose a mostrar la sorpresa que le hervía por dentro. Sé que dije que quería algo interesante, pero que tú estés aquí es algo que me genera más miedo que intriga. Te ves como la mierda, por cierto. El Toji del futuro soltó una media sonrisa seca, pasándose una mano por el cabello. Vaya que deberías de tener miedo, el mundo prácticamente está condenado, respondió el mayor, su tono volviéndose melancólico. Baja las manos. No vengo a pelear. Antes de que Toji del presente pudiera replicar, dos pequeños destellos de luz surgieron de debajo de la capa oscura del visitante. Dos figuras flotantes del tamaño de un puño se detuvieron junto a la cabeza del Toji adulto. Uno era un conejo blanco que miraba a todos lados con una energía nerviosa. El otro era un gallo de colores cálidos que miraba a Toji del presente con una inteligencia analítica y profunda. Los Miraculous, comprendió Toji del presente, bajando la guardia y frunciendo el ceño. Fluff, y Oriko. Exacto, asintió su contraparte mayor, levantando una mano para que el gallo se posara en su dedo. El conejo para cruzar el tiempo. Y Oriko, bueno. Digamos que el poder de elegir cualquier habilidad me fue muy útil. Sin él, Conan nunca habría logrado poner un pie en este mundo. Toji adolescente no mostró la más mínima sorpresa ante esa declaración, dedujo esa parte desde que vio a Oriko salir de la ropa de su yo del futuro. Si estás aquí usando al conejo para cambiar el pasado, significa que algo salió mal. Pero lo que realmente me preocupa es que también tengas en tu poder a Oriko, por lo cual debería ser imposible que exista algo que no puedas detener, analizó Toji, cruzándose de brazos, su mente trabajando a 1000 por hora. Por si fuera poco, lo que has hecho hasta ahora no tiene sentido, traer a los Akatsuki. Decirles que me querías muerto. Es obvio que eso era mentira, después de todo no puedes matar a tu yo del pasado sin morir en el futuro. El Toji adulto soltó una pequeña carcajada, sin parecer realmente acorralado por las acusaciones de su contraparte. Eres inteligente, claro, después de todo somos la misma persona, más o menos. Sabía que los Akatsuki no serían un problema para ti, así que por eso les dije que fueran con intención de matar. También tienes razón al estar preocupado, no es la primera vez que viajo hacia atrás para intentar arreglar esta mierda, confesó, sus ojos verdes oscureciéndose con recuerdos de líneas temporales muertas. Más o menos, pensó el pelinegro adolescente, empezando a sospechar. No sabía por lo que había pasado esta aparente versión suya del futuro, pero estaba seguro de que jamás se expresaría así frente a otra versión suya. El mayor dio un paso hacia la ventana, mirando la luna sobre los tejados de París. Mi objetivo no era simplemente que pelearas con Akatsuki. Toji del presente frunció el ceño. Por supuesto, su objetivo era que Majestia viniera a París a pelear con él. No hablo solo de Majestia. Toji del presente descruzó los brazos, sorprendido. Se quedó en blanco unos segundos, analizó un poco la situación y solo un nombre llegó a su mente en ese momento. ¿Conan? Preguntó el adolescente, confundido. Sí, respondió simplemente, con una tranquilidad antinatural.
El tono de voz de su yo futuro lo confundía, no estaba entendiendo nada, y eso empezaba a irritarlo. De acuerdo, basta. Explícame absolutamente todo. ¿Quién eres realmente? ¿Qué sucede con Conan? Y más importante aún, ¿qué demonios sucede con Marinette y el rubio? No veo el caso de explicártelo, después de todo están condenados, pero igual lo haré. Yo soy tú, esa es la verdad, pero hay algo que no has considerado. Es obvio que sé sobre tu pérdida de memoria porque a mí me pasó, pero yo jamás dije que eso se detuvo, explicó Toji del futuro, apoyándose contra la pared. Perdí todos los recuerdos sobre nuestra primera vida hace mucho tiempo. ¿De qué mierda hablas? Gruñó Toji del presente. Eso es una mierda, tú eres el que trajo a Conan aquí, y eso solo pudo ser posible si tú supieras de la existencia del mundo de Naruto en primer lugar. Desde luego que sería imposible, el hombre del futuro metió la mano entre su ropa, sacando una pequeña libreta desgastada a simple vista. Por eso anoté las cosas más importantes. Toji del presente miró la libreta con los ojos abiertos, quiso acercarse para verla, pero no fue necesario, su contraparte se la lanzó a las manos. Apenas aterrizó en sus manos y vio la portada, sus ojos se abrieron por la sorpresa. La cubierta de cuero gastado tenía una sola palabra rayada rudamente en la portada con tinta negra y gruesa. Kamehameha. Toji bufó por lo bajo, una mezcla de ironía y comprensión cruzando su rostro. Dragon Ball. Por supuesto. Incluso en este mundo existía Dragon Ball como una franquicia extremadamente conocida. Era una idea perfecta. Un detalle diseñado por su propia mente táctica. Algo tan reconocible incluso en este mundo que, incluso si perdiera todos sus recuerdos, seguiría con los recuerdos de haber visto ese anime en esta vida. Abrió la libreta, y lo que vio en la primera página fue curioso. La información estaba escrita en español. Su idioma natal. El idioma de su vida pasada, antes de reencarnar. Ver su propia caligrafía trazando palabras en el idioma que mejor conocía le provocó un nudo frío en el estómago. Sus ojos leyeron rápidamente las líneas. No sabía si podría describirse esto como un diario, pero daba igual. Al principio era información de su vida pasada, pero eso cambió rápidamente a información sobre su vida actual. Estaban los nombres de los portadores de los Miraculous de la serie original, las reglas de los Miraculous, eventos clave que debían suceder, quién era Augmot y cómo funcionaban sus poderes, entre otras cosas. Era, a grandes rasgos, una enciclopedia con información importante. Intrigado y cada vez más tenso, Toji comenzó a pasar las páginas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al principio, la caligrafía era firme y ordenada. Pero a medida que avanzaba, las letras se volvían más erráticas, trazadas con prisa o frustración. Y lo más perturbador, el idioma comenzó a cambiar. Las frases en español empezaron a mezclarse con palabras en francés. Luego, párrafos enteros en francés. Hasta que, más o menos a la mitad de la libreta, el español desapareció por completo. La transición era aterradora. Era la evidencia física de cómo su mente había sido purgada de su identidad original, asimilando únicamente lo que había aprendido en esta vida. Las últimas páginas escritas eran un caos. Ya no había narrativa ni estructura, solo datos aleatorios lanzados sobre el papel como si estuviera tratando de atrapar agua con las manos. Me encantaba ver Ben 10 cuando era niño. Madara debió ser el villano final. Gohan del futuro siempre me va a doler. Shablank es definitivamente el mejor capítulo de todo Miraculous, el destino de este universo es una trampa, mi existencia es una condena. Y luego, simplemente, nada. En medio de una página cualquiera, la tinta se detenía. El resto de la libreta estaba completamente en blanco. Probablemente en este punto ya no recordaba absolutamente nada. Toji del presente cerró la libreta de golpe. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Levantó la vista hacia su yo adulto, sus ojos verdes ardiendo con una mezcla de furia y una profunda y negada inquietud. Cuando encontré esta libreta después de ciertos acontecimientos, pensé ¿por qué demonios esta libreta tiene escrito el ataque más icónico de mi anime favorito? Dijo el Toji del futuro, su voz carente de emoción, a pesar de hablar de algo que sin dudas le gustaba. La abrí y vi un idioma que ya no podía leer.
Tuve que usar la tecnología para traducir mis propias notas de las primeras páginas, aunque con todo lo que he vivido, estoy seguro de que he aprendido el español a un nivel más que decente. Como sea. Todo lo que sé de nuestra vida pasada, de que este mundo no era más que un programa de televisión, de Conan, lo sé porque lo leí ahí. No porque lo recuerde. El mayor señaló el cuaderno en las manos del adolescente. Gracias a esa libreta pude hacer todo lo que he hecho, sentenció. Pero hasta el día de hoy, no importa cuánto haya intentado cambiar las cosas, no he podido. Toji del presente apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes crujieron, aferrándose a la libreta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ya veo, siseó el adolescente, tenso, y segundos después le arrojó la libreta nuevamente a su contraparte, quien la atrapó como si nada. Ya entendí que la pérdida de memoria es inevitable, pero ahora explícame todo lo demás. El Toji del futuro soltó un suspiro pesado, un sonido que parecía cargar con el peso de 100 vidas perdidas. Se despegó de la pared y caminó lentamente por la habitación, como si estuviera midiendo sus palabras. Conan fue, a grandes rasgos, una decisión desesperada, comenzó a explicar, su voz ronca rompiendo el silencio. Al principio, cuando usé la habilidad de Oriko para traer a los Akatsuki, ya tenía planeado ofrecerle a Pain, Itachi y Conan quedarse. Aunque al final solo ella aceptó, supuse que serviría. Quise darle a esa mujer una segunda oportunidad en un mundo que, en apariencia, era pacífico. Pero, siéndote sincero, también fue un movimiento táctico. No solo sabía que pelearías contra Majestia al ser esta atraída por el peligro, sino que también sabía que tú no matarías precisamente a esos tres, así que no me preocupé. Estaba seguro de que esa pieza fuera del tablero podría cambiar las cosas, lástima que no fue así. Toji del presente lo siguió con la mirada, procesando la información en silencio. Pero ella no es tan importante ahora, continuó el mayor, deteniéndose frente a la ventana. El verdadero problema, la raíz de toda esta masacre, no es Augmot, ni Akatsuki, ni ningún otro villano de este mundo. Son Marinette y Adrien. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó el adolescente, frunciendo el ceño. Son un par de niños enamorados jugando a ser héroes. Pensábamos que la estúpida regla de no revelar sus identidades era solo drama barato escrito por Astrup para alargar la trama, soltó el hombre del futuro con una sonrisa sin gracia, mencionando un nombre que probablemente leyó en su libreta, pero que ya no recordaba del todo. Pero en esta realidad, esa regla es más que una directriz. Es una maldita ley física. Al principio, intenté hacer cambios pequeños en las cosas que yo había vivido. Pelear en otras zonas, desviar ataques, no fue suficiente. El hombre se pasó las manos por el rostro curtido, recordando horrores que no estaban escritos en la libreta. Luego me di cuenta de que el detonante de la destrucción siempre empezaba en el momento exacto en que ambos descubrían quiénes eran bajo las máscaras. Así que intenté evitarlo. Los saboteé, intercepté conversaciones, desvié sus caminos, pero era como intentar detener un río con las manos. Siempre encontraban la manera de enterarse. Era inevitable. Toji del presente se cruzó de brazos, su mente táctica analizando las opciones de manera fría. Si los disfraces son el problema, quítaselos. Evita que consigan los Miraculous en primer lugar. Toji del futuro soltó una carcajada seca, carente de cualquier humor. Hice exactamente eso. Exclamó, mirándolo a los ojos. Viajé hacia atrás y me aseguré de que Marinette y Adrien nunca recibieran los Miraculous. Otras personas se convirtieron en la Dibugichad Noir. Por un tiempo, pensé que había ganado. Pensé que el mundo estaba a salvo. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación antes de asestar el golpe final. Pero no fue así. Fue cuando me di cuenta de la peor manera de que el problema nunca fueron la Dibugichad Noir, el problema son Marinette y Adrien. Si esos dos idiotas se llegan a amar tanto hasta el punto de revelar sus secretos más grandes y oscuros, sin importar lo estúpidos o ridículos que sean, el ciclo de destrucción comienza. Es un catalizador. Toji del presente sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No era magia. No era un villano. Era la jodida misma existencia. Llevé las cosas al extremo, continuó su contraparte, su voz bajando a un susurro lúgubre. Viajé mucho más atrás. Manipulé la vida de nuestra familia.
Hice lo posible para que Sabine y Tom se mudaran de París antes de que Marinette siquiera naciera. Crecieron en ciudades distintas, a cientos de kilómetros de distancia. Jamás fueron a la misma escuela, jamás se cruzaron de niños. ¿Y funcionó?, preguntó el joven. Casi se sintió estúpido después de preguntar eso. La respuesta era obvia. Años después, ya siendo adultos, se encontraron por pura casualidad en una maldita calle cualquiera, reveló Toji del futuro, ignorando la pregunta. La historia de amor trágica comenzó de nuevo. Confesaron sus secretos, que no tenían nada que ver con todo lo que conocemos de la serie, y el mundo ardió de todas formas. El Toji adulto se acercó a su versión más joven, mirándolo con una intensidad abrumadora. Llegué a una única y maldita conclusión, Toji. Esos dos están destinados a estar juntos sin importar qué cambios hagamos, sin importar a dónde los enviemos. Y como están destinados a estar juntos, este mundo está destinado a ser destruido. Es un paquete inseparable. Entonces los separamos nosotros. A la fuerza, sugirió el adolescente desesperado, pensando en la solución más directa y lógica que se le ocurrió. No lo hagas, lo cortó el mayor de inmediato, su tono volviéndose una advertencia estricta. Cada vez que alguna versión nuestra o yo mismo interferíamos para evitar las cosas directamente en alguna de esas líneas temporales, la realidad nos castigaba. Todo resultaba infinitamente peor. Las masacres eran más grandes, el sufrimiento era mayor. Al parecer al universo no le gusta que jodamos las cosas destinadas a pasar. El hombre del futuro se acomodó la capa oscura sobre los hombros. Por eso mantengo mis intervenciones al mínimo. Ahora solo opero en las sombras, mostrándome únicamente ante versiones de mí mismo, o ante personas que no tienen absolutamente nada que ver con el destino de Marinette, como aparentemente lo sería Conan. Y el destino es muy cruel, hizo que Conan, a quien dejé aquí para que el universo viera una variable externa y tratar de cambiar las cosas, terminara mudándose a esta misma casa. El silencio regresó a la habitación por unos segundos, denso y cargado de tensión. Toji del presente miraba al hombre frente a él, asimilando cada palabra, pero su cerebro, que estaba maquinando a su máxima capacidad para digerir toda esta situación, se aferró a un detalle que no encajaba. Hay algo que no cuadra en toda esta mierda, dijo el adolescente, entrecerrando los ojos. Conozco cómo funciona el tiempo en este mundo. Si alteras el pasado, reescribes la línea temporal directamente. No es como en Dragon Ball, donde creas una rama alternativa y tu futuro original sigue existiendo. Si realmente has viajado tanto, si has evitado que reciban los Miraculous o has separado a nuestros padres antes de que se conocieran, la historia ya cambió incontables veces. Bajo las reglas de este universo, tú ya no deberías existir. Deberías haber desaparecido en el primer intento. El Toji del futuro soltó una pequeña risa carente de alegría. Era la risa de alguien que había hecho trampa en un juego. Tienes razón. Bajo las reglas de este universo, yo sería una paradoja andante y habría dejado de existir desde el principio, concedió el mayor. Pero yo ya no pertenezco a las reglas de este tablero, Toji. El hombre se alejó de la ventana, caminando hacia el centro de la habitación. Después de ver y analizar todo lo escrito en la libreta, incluido el funcionamiento y riesgos del viaje en el tiempo, no podía actuar impulsivamente como un imbécil, usé a Oriko para viajar a otro mundo. Llegué a la conclusión de que si Miraculous, que era una serie para televisión en nuestra otra vida, realmente existía, otros mundos también lo harían. Así que viajé al universo donde pedir un deseo no requiere más que reunir un par de esferas mágicas, reveló, su voz cargada de una seriedad absoluta. Toji del presente se quedó paralizado por un segundo. No se le había ocurrido antes, pero viniendo de sí mismo, sabía que era posible. Intenté que arreglara todo, pero no pudo, así que le pedí un deseo diferente, continuó el Toji adulto. Le pedí convertirme en un punto inamovible en el tiempo. Una singularidad. No importa cuántas veces reescriba este mundo, no importa qué tanto alterara el pasado, yo seguiré existiendo. Estoy anclado. La única condición de cambio, la única forma en la que finalmente desapareceré y podré descansar, es si logro romper definitivamente el maldito destino que condena a este mundo. Si gano, yo desaparezco. El adolescente procesó el nivel de sacrificio y obsesión que eso implicaba.
Convertirse en un fantasma inmortal solo para intentar arreglar un universo roto. Pero hay algo más, algo que descubrí a base de ver este mundo arder tantas veces. La voz del Toji del futuro bajó de tono, volviéndose sombría. Tú y yo sabemos lo que pasaba en la serie original. Sabíamos que si Adrien y Marinette revelaban sus identidades, las cosas se iban al demonio. Chablanc y otros eventos eran la prueba. Era malo, sí, pero siempre había una solución. Una forma mágica de arreglarlo al final del episodio. El hombre apretó los puños, la ira filtrándose en sus ojos verdes. Aquí no. Aquí, cuando se enteran de quiénes son, el desastre no es solo trágico, es ridículamente extremo. Es absoluto. No hay salvación, no hay segundas oportunidades. El universo entero se colapsa de las formas más crueles y retorcidas posibles. Y me tomó mucho tiempo entender por qué el destino en esta realidad es tan implacable comparado con lo que vimos en la pantalla en nuestra vida pasada. Toji del presente dio un paso al frente, la intriga dominando su cautela. ¿Por qué? Por nosotros, sentenció el mayor, clavando su mirada en el adolescente. Porque nosotros estamos aquí. Toji frunció el ceño, confundido. ¿De qué manera? Nuestra simple existencia es una anomalía masiva. Piensa en nuestro origen, Toji. Nuestro padre biológico ni siquiera debió existir, y Sabine Chen no debió haber tenido más que una sola hija, la propia Marinette. Nosotros nacimos de un cruce que literalmente rompió el guión de este mundo antes del primer episodio. El mayor señaló el pecho del adolescente con un dedo acusador. El destino de este universo es como un sistema inmunológico. Adrien y Marinette están en el centro de ese destino. Cuando se acercan demasiado, cuando revelan sus secretos, el universo ya está inestable. Pero al sumar nuestra existencia, la de la anomalía de alguien que reencarnó con poderes de otro universo, la realidad al parecer no lo soporta. Nuestra existencia choca de frente con el destino de ellos dos. Actuamos como un amplificador. Convertimos un final malo en una condena apocalíptica absoluta. El adolescente procesó la magnitud de la revelación. Si ellos eran el amplificador del apocalipsis, la solución parecía evidente, aunque suicida, literalmente. Cuando entendí que nosotros éramos el combustible de este incendio, continuó el Toji del futuro, su voz bajando a un tono casi sepulcral, hice lo único lógico. Intenté purgar la anomalía desde la raíz. Viajé en el tiempo y traté de evitar mi propio nacimiento. Toji del presente lo miró, impasible. Comprendió al instante sus acciones. Sin juzgarlo de ninguna manera, él probablemente habría hecho lo mismo. Pero como es obvio, tampoco funcionó, declaró el mayor. El tiempo se retorcía y el mundo siempre encontraba la manera de seguir jodiendo todo. Así que fui un poco más atrás. Intenté evitar que nuestro padre biológico siquiera conociera a Sabine. ¿Lo conociste? Interrumpió el adolescente de golpe. La curiosidad repentina por saber algo del hombre que aportó la mitad de su sangre en esta vida traicionó por un segundo su seriedad. El Toji adulto desvió la mirada hacia la oscuridad de la ventana, su expresión cerrándose por completo. Su mandíbula se tensó. Es irrelevante, cortó secamente, negándose a dar más detalles. El punto es que separar sus caminos tampoco sirvió. Así que, tomé la medida definitiva. El mayor tragó saliva. Sus ojos verdes se opacaron, y en su rostro no había ni una sola pizca de orgullo, sino la carga de un asesino exhausto. Viajé aún más atrás. Antes de que se conocieran, antes de que existiera la más mínima posibilidad de que yo naciera. Lo encontré, y lo asesiné con mis propias manos. Toji del presente no mostró espanto moral, al final del día, ambos seguían siendo asesinos, pero sí un profundo entendimiento sobre cómo debió sentirse su yo adulto. Chasqueó la lengua. Y aún así, estás aquí. Míranos, señaló el joven. La historia no te borró, y yo sigo respirando en esta habitación. El puto universo se aferró a nuestra existencia a pesar de que mataste al error original. Exacto, asintió el mayor. Para la realidad misma, el daño en su código ya estaba hecho. Ni siquiera extirpando a la anomalía de origen logré detener el final de todo. Toji del presente se pasó una mano por el cabello, irritado. Toda esta charla sobre destinos inevitables y universos invencibles estaba empezando a sacarlo de quicio.
Entonces a la mierda, escupió el adolescente, dando un paso desesperado hacia su yo adulto. Si borrar nuestra existencia no sirve porque el universo es terco, la solución obvia es aplastar al universo. ¿Por qué demonios no te volviste simplemente tan fuerte como para destruir cualquier amenaza que se presentara? Para que nada de lo que esté destinado a pasar pueda pasar si tú eres el bastardo más fuerte en el mundo. El Toji del futuro soltó una pequeña risa amarga y hueca. Créeme que lo intenté. Incluso hice que otras versiones nuestras lo intentaran. El hombre adulto se cruzó de brazos, recordando otra de sus tantas derrotas. En una de las líneas, viajé y me presenté ante una versión de mí, de nosotros, apenas un par de meses después de haber nacido en este mundo. El adolescente levantó una ceja, incrédulo. ¿Un bebé? Apenas era un bebé físicamente, pero ya tenía la mente consciente de su vida pasada y su capacidad de comprensión intacta, explicó el mayor. Le dije todo. Le expliqué la amenaza, el destino, el límite de tiempo que tenía. Le di una ventaja que ninguno de nosotros tuvo. Tuvo suficientes años para prepararse. El Toji adulto soltó un suspiro, y por un milésimo de segundo, Toji del presente creyó ver un genuino rastro de terror y respeto en los ojos de su versión mayor. Ese chico entrenó de todas las maneras concebibles en este y otros mundos que a ti y a mí se nos podrían llegar a ocurrir igual. Asimiló conocimientos, forzó su genética y su cuerpo a límites que la lógica rechazaría. Para cuando tenía 15 años, esa versión era un maldito dios de la guerra, confesó el del futuro, bajando la voz. Podía despedazarme a mí, la versión curtida y adulta que estás viendo ahora, usando un solo dedo. Me hacía ver como un simple bebé inofensivo, y su poder solo aumentó más con la edad. Era la cúspide absoluta e inalcanzable de nuestro poder. ¿Y? Exigió saber Toji del presente, con el corazón latiendo un poco más rápido ante la idea de alcanzar ese nivel de monstruosidad. Y fracasó, sentenció el del futuro, destrozando cualquier ilusión. Tantos años, tanto entrenamiento, tanto poder, no sirvieron para absolutamente nada. El silencio cayó como un bloque de cemento. El destino en esta realidad no es un villano al que puedas golpear más fuerte, Toji. No importa qué tan rápido seas, qué tan duro golpees o cuántas habilidades acumules. Cuando el reloj llega a cero y el destino exige la destrucción, sucede. Al parecer, si eres demasiado fuerte, el universo simplemente retuerce las reglas y escala la amenaza a un nivel absurdo hasta barrerte del mapa. La fuerza bruta, no importa en absoluto. Por primera vez desde que la conversación había comenzado, la impenetrable fachada de frialdad y cálculo de Toji se resquebrajó. El peso de toda la revelación, la inutilidad absoluta de su fuerza, la inevitabilidad de un destino que los odiaba, y el hecho de ser el catalizador mismo del apocalipsis, finalmente lo golpeó de lleno. Sus hombros cayeron, perdiendo la tensión defensiva. Retrocedió un par de pasos hasta que la parte posterior de sus rodillas chocó contra el borde de la cama, y se dejó caer sentado sobre el colchón. Apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre sus manos por unos largos segundos, asimilando la abrumadora realidad en un silencio sepulcral. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos verdes reflejaban un cansancio genuino que rara vez permitía que alguien viera. Si has alterado el pasado tantas veces, murmuró el adolescente, su voz carente de la hostilidad anterior, si has creado tantas anomalías tratando de arreglar esto y fracasando, ¿cómo es que este estúpido mundo no se ha roto en pedazos por completo? Debería haber una fractura irreparable en la realidad con tantos cambios. El Toji del futuro lo miró desde el centro de la habitación, su silueta recortada gracias a la luz de la luna. Porque limpio mi propio desastre, respondió el mayor, con una calma que helaba la sangre. Cada vez que una de mis intervenciones fracasa y el mundo se va al infierno de todos modos, tengo que empezar de nuevo. Uso a Fluff para volver al momento exacto en que mi yo de esa línea temporal está a punto de hacer el cambio que lo arruinó todo, y lo evito. Toji del presente frunció el ceño, su cerebro procesando de inmediato la logística de esa maniobra. Si regresas a detenerte a ti mismo, creas una paradoja de dos Tojis en el mismo lugar y momento. Tener a más de uno de nosotros respirando el mismo aire, sabiendo lo inestable que es nuestra existencia, jodería las cosas a un nivel catastrófico. Exacto. Por eso solo había una solución limpia, el hombre adulto cerró los ojos un instante. Asesinarme a mí mismo.
El silencio que siguió fue asfixiante. Si bien dejaré de existir una vez que logre arreglar todo, igual puedo ser asesinado, y es por eso que tengo mucho cuidado, confesó el Toji del futuro, sin ningún rastro de desconfianza por revelar esa información. Pero no sientas lástima por ellos. Esas versiones de mí ya habían vivido todo lo que yo viví. Ya habían visto el mundo arder incontables veces, ya habían perdido todo. Asesinarlos no era un crimen. Era darles fin a su miseria. Les estaba dando la paz que yo jamás podré tener a menos que arregle todo. El adolescente tragó saliva. Al parecer, asesinarse a sí mismo no era más que una rutina para esta versión futura suya. Pero no fui el único que tuvo que cargar con ese peso, añadió el mayor, levantando la mano. Los dos pequeños Kwamis, Fluff y Oriko, que se habían mantenido flotando en silencio cerca del techo como simples espectadores, descendieron lentamente hasta quedar a la altura de los ojos del Toji adolescente. Si yo viajaba al pasado habría dos yo, pero también dos de ellos, o bueno, tres. Existían otras versiones de Fluff y Oriko en esos momentos, aparte de las que ya existían en esa línea temporal. Tener tantas versiones de los mismos Kwamis sueltos era igual de peligroso para la estabilidad del universo, explicó el hombre. Así que, cada vez que yo ejecutaba a mi otra versión, igual nos encargábamos de esas versiones suyas, destruíamos sus Miraculous. Toji del presente abrió los ojos con asombro, fijando su vista en las dos criaturas mágicas. Estos dos pequeños, continuó el mayor, mirándolos con una profunda y solemne reverencia, son básicamente conceptos, así que al destruir su Miraculous, estamos destruyendo su forma física, sin posibilidad de reparación. Y por si te lo preguntas, ellos igual comparten el mismo destino que yo, ellos no dejarán de existir sin importar qué cambios en el tiempo haga con ellos. El adolescente se quedó sin palabras. Al mirar al conejo blanco y al gallo de colores cálidos frente a él, ya no vio a unas criaturas de caricatura, vio a dos guerreros que estaban dispuestos a sacrificar todo con tal de salvar el mundo. Toji del presente se enderezó lentamente en la cama y, en un gesto silencioso pero cargado de peso, inclinó levemente la cabeza hacia Fluff y Oriko. No dijo ninguna palabra de agradecimiento, pero en su mirada había un destello que muy pocos individuos podrían jactarse de haber recibido. Un respeto absoluto y genuino. Después de unos segundos levantó el rostro, manteniendo la vista fija en los pequeños seres. La tensión en la habitación había cambiado. La hostilidad había dado paso a una sombría camaradería, la clase de entendimiento que solo comparten los soldados en medio del infierno. Si ustedes están dispuestos a llegar tan lejos, dijo finalmente el adolescente, rompiendo el silencio, su voz aún áspera pero sin el veneno de antes, si han sacrificado tanto para mantener esta mierda a flote, entonces, ¿saben qué pasa con mi cabeza? ¿Qué se supone que haga con la memoria que el universo me está arrancando? El Toji del futuro lo miró fijamente y soltó un suspiro pesado. La resignación en su rostro fue respuesta suficiente. No haces nada, sentenció el mayor, con una franqueza demoledora. No sabemos por qué exactamente pasa esto, pero no importa. Ya te lo dije antes. La pérdida de memoria es inevitable, Toji. No hay cura, no hay truco mágico ni habilidad de Oriko que pueda revertirlo de forma permanente. Ya he intentado muchas maneras de evitarlo. Créeme que es imposible. El universo nos odia. Antes de que Toji del presente pudiera maldecir o estallar de frustración, una vocecita aguda, pero cargada de una insólita gravedad, resonó en la habitación. No es el peor castigo que hemos presenciado, muchacho, habló Oriko, batiendo sus alas para flotar un poco más cerca. El Kwami del gallo lo miraba con sus ojos analíticos, desprovistos por completo de la inocencia y el optimismo que solían caracterizar a los de su especie. Perder la memoria es una tortura, sí, pero hemos visto destinos peores. Fluff, el pequeño conejo blanco, asintió lentamente. Su habitual energía errática había sido reemplazada por una quietud densa, la clase de calma que solo deja el trauma profundo. En nuestra línea de tiempo original, la primera de todas, de donde nosotros tres venimos y donde el mundo realmente se fue al abismo, murmuró Fluff, su voz temblando levemente por el peso del recuerdo, Oriko y yo somos los únicos que quedamos. Toji del presente frunció el ceño, tratando de dimensionar esa afirmación. Los únicos que... Los últimos Kwamis,
aclaró Riko, su tono solemne cortando el aire frío de la habitación. De todos nuestros hermanos, los que custodiaba el viejo maestro Fu en la caja de los milagros, todos los demás perdieron su Miraculous irremediablemente. Y como Tiki, que es la única que pudo haber reparado tal daño, igual fue destruida, no existía posibilidad alguna de traerlos de vuelta. Nosotros dos somos los únicos que quedan. El adolescente sintió que un escalofrío le recorría la nuca. Vaya que eso era una mierda. Por eso no nos importa sacrificarnos o tener que borrar a nuestras propias variantes, concluyó Fluff, flotando hasta quedar a escasos centímetros del rostro de Toji del presente. Porque ya vivimos en un universo donde estuvimos completamente solos, rodeados de nada más que cenizas y silencio. Cualquier dolor, cualquier sacrificio, es mejor que permitir que ese infierno vuelva a ocurrir. Toji del presente cerró los ojos un instante y dejó salir el aire de sus pulmones lentamente. Vaya que estaban jodidos. Un silencio sepulcral se prolongó durante un par de segundos, hasta que un repentino bufido rompió por completo la atmósfera fúnebre. Para sorpresa del Toji adolescente, Fluff había volado directamente hacia su rostro, deteniéndose a 1 milímetro de su nariz y cruzándose de sus diminutos brazos. Bueno, suficiente de caras largas y charlas apocalípticas por esta noche. Exclamó la conejita blanca, sacudiendo las orejas con su característica energía renovada, como si hubiera accionado un interruptor. Ya lloramos a los muertos, ahora toca enfocarnos en los vivos. Además, tu ceño fruncido me está dando dolores de cabeza temporales. Toji del presente parpadeó, desconcertado por el repentino cambio de actitud. Instintivamente levantó una mano para apartarla, pero en lugar de un manotazo letal, solo la empujó suavemente con el dedo índice. Oye, rata blanca, respeta mi espacio personal o te usaré de llavero, gruñó, aunque la comisura de sus labios se curvó en una media sonrisa que no pudo ocultar. Inténtalo, grandulón, lo desafió Fluff, aterrizando con descaro sobre la cabeza del pelinegro y acomodándose entre su cabello revuelto. Para tu información, tu yo del futuro me da fresas y me deja dormir en su capucha. Espero el mismo trato o habrá huelga general. Oriko soltó una carcajada similar al cacareo de un gallo, volando para posarse en el hombro de Toji del presente. Exacto, puede que no sea la persona más amable, encantadora o simpática, pero nos trata bien, comentó el Kwami rojizo, señalando al Toji adulto con un ala. Aunque he de admitir que tu versión joven tiene el cabello más suave. El Toji viejo ya se está quedando calvo del estrés. Oigan, sigo aquí. Se quejó el Toji del futuro, cruzándose de brazos y fingiendo indignación, aunque una sonrisa genuina e inusual se dibujaba en su rostro curtido. Y no me estoy quedando calvo, es la iluminación de esta habitación que es una porquería. Toji del presente soltó una risa seca, una carcajada breve pero real, sintiendo como el bloque de cemento que oprimía su pecho se disolvía. Miró de reojo al pequeño gallo en su hombro y luego sintió las patitas de la conejita jugando con su pelo. Así que básicamente, ustedes dos son mis jodidos compañeros, ¿eh? Preguntó el adolescente, relajando finalmente los hombros y apoyándose hacia atrás en la cama. Me gusta, ustedes son probablemente los más versátiles y también son amigables. Exacto. Chilló Fluff desde arriba. Somos increíbles. ¿De verdad estos dos sobrevivieron contigo todo este tiempo? ¿Deben tener la paciencia de un maldito santo para soportarnos?, preguntó el adolescente a su yo adulto. No tienes ni idea, suspiró el mayor, acercándose para revolverle el pelo a Toji, ignorando las quejas de Fluff por moverla de su nuevo nido. Son un dolor de cabeza constante, hablan demasiado y comen más de lo que pesan. Pero, hizo una pausa, mirándolos con una suavidad que rara vez mostraba, son la mejor compañía que un imbécil amnésico como nosotros podría pedir. Toji del presente asintió lentamente. La guerra por el destino del universo y la pérdida inminente de su memoria seguían siendo algo a tomar en cuenta. Pero extrañamente, viéndose rodeado de su propia versión cascarrabias del futuro y un par de pequeños dioses de bolsillo con actitud extravagante, sintió que tal vez el fin del mundo no sería tan aburrido después de todo. El Toji del futuro retrocedió después de unos segundos, soltando una risa grave. Tienen razón en algo, admitió el mayor, señalando al adolescente. Soportarnos no es fácil.
Somos tercos, gruñones y tenemos un ego del tamaño de la Torre Eiffel. Pero al final del día, hacemos el trabajo. Toji del presente se acomodó en la cama, apoyando las manos detrás de la nuca. Miró a su contraparte mayor y su sonrisa burlona se ensanchó, recordando de repente un detalle que había omitido cuando revisó sus notas. Oye, viejo, lo llamó, usando un tono deliberadamente provocador, ya que estamos en confianza y hablando de cómo te ibas volviendo estúpido mientras perdías la memoria, hay algo en tu famosa libreta de supervivencia que me llamó mucho la atención. El Toji adulto levantó una ceja, intrigado y un poco a la defensiva. ¿Qué cosa? Bueno, entre todos los planes tácticos, los delirios del fin del mundo y las advertencias apocalípticas de las últimas páginas, encontré una lista muy peculiar. Toji del presente soltó una pequeña risa nasal. Un top de las chicas de anime más calientes. Oriko ladeó la cabeza, divertido. ¿En serio? Sí, gallito, en serio, lo confirmó el adolescente con un gesto de la mano, sin apartar la vista de su yo del futuro, que de repente parecía haber encontrado muy interesante el suelo de la habitación. Conan estaba en esa lista, por cierto, continuó el adolescente, disfrutando el momento. Lo cual explica bastante bien por qué tu decisión táctica de traer a los Akatsuki terminó con ella viviendo aquí. Oye, fue una jugada estratégica, se defendió el mayor, aclarándose la garganta, aunque el leve tono rojizo en sus orejas lo delataba. Y tenía buen gusto, ¿qué puedo decir? Las cosas como son. No te lo discuto, la lista era impecable. Había nombres que recuerdo perfectamente, mujeres que, pensándolo bien, prácticamente ya me confirmaste que existen o pueden existir, concedió Toji del presente, antes de soltar la verdadera bomba. Lo que me dio mucha risa fue otra cosa. No sé si el Toji que escribió eso ya tenía el cerebro frito por la pérdida de memoria o si simplemente estaba muy inspirado queriendo enfatizar un punto, pero puso a la androide 18 en la lista al menos 15 veces. El Toji del futuro se quedó en silencio por un segundo, parpadeando. Fluff, que seguía enredada en el cabello del adolescente, soltó una carcajada aguda que sonó como una campanilla descontrolada. 15 veces. Chilló la conejita, agarrándose el estómago. Estabas perdiendo la memoria de manera continua, se te ocurre hacer una lista de chicas, y pones a la misma 15 veces. Oh, vamos. Es la androide 18. Es la androide 18. Cualquier hombre de cultura en mi situación habría hecho exactamente lo mismo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Toji del presente soltó una carcajada abierta, fuerte y genuina, una que resonó en las paredes de la habitación. Lo más gracioso es que aunque no la anotaras la seguirías recordando, ya que ella igual existe como franquicia en este mundo, y recordarla no contaría como perder la memoria de nuestra vida pasada, exclamó el adolescente entre risas. Eso no importa. No podía simplemente ignorarla, sería imperdonable, respondió el Toji adulto, molesto, sintiéndose como un idiota por pelear por ridiculeces como esta. Oriko suspiró, negando con su pequeña cabeza de gallo. El universo está a punto de colapsar, el destino nos quiere muertos a todos, y el único que puede salvarnos está debatiendo sobre una mujer dibujada con una versión adolescente de él mismo. El Kwami miró al techo con resignación. Fluff, si este bucle de mierda termina alguna vez, necesito unas vacaciones. Unas muy largas. Las risas se apagaron lentamente, dejando una sensación de ligereza en el aire que esa habitación rara vez, o quizás nunca, había experimentado. Solo te pido un favor, dijo Oriko, volando del hombro del adolescente para posarse en la cabecera de la cama. Si vas a empezar tu propia libreta cuando tu cerebro empiece a fallar, por favor no me pongas en ninguna lista extraña. Tengo una reputación que mantener. No prometo nada, gallito, respondió Toji del presente, limpiándose una lágrima imaginaria de la risa. Depende de qué tan útil seas. Te aseguro que si el mundo se acaba mañana, este par de idiotas se aseguran de salvar la libreta antes que a nosotros, añadió Fluff, fingiendo indignación mientras se acomodaba de nuevo en el cabello del adolescente. El Toji del futuro sonrió, observando la escena con una nostalgia silenciosa. Pero poco a poco, esa sonrisa se fue desvaneciendo, reemplazada por la frialdad estoica del hombre que había visto arder el mundo demasiadas veces. El ambiente en la habitación cambió de golpe. La temperatura pareció descender un par de grados.
Los Kwamis lo notaron de inmediato y guardaron silencio. Disfruta de esta tranquilidad, Toji, murmuró el mayor, su voz volviendo a ese tono ronco y cargado de fatalidad. Porque el reloj ya está en cuenta regresiva. Toji del presente borró cualquier rastro de diversión de su rostro, irguiéndose en la cama. ¿De qué hablas ahora? Hablo de que el punto de no retorno ya se cruzó, reveló el Toji adulto, mirándolo directo a los ojos. Adrien y Marinette ya saben quiénes son. Sus identidades ya fueron reveladas. El adolescente sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada en la espalda. Su mente regresó de inmediato a los eventos recientes, a las piezas que él mismo había movido. Una punzada de culpa le pinchó el estómago. Había creído que estaba manipulando el tablero a su favor, pero en realidad, solo había presionado el botón de detonación antes de tiempo. Sin embargo, su mente rápidamente sofocó la culpa. No, se dijo a sí mismo. Él lo dejó claro. Estaban destinados a llegar a este punto incluso sin mi intervención. El resultado iba a ser exactamente el mismo. ¿Cuánto tiempo me queda? Preguntó Toji del presente, su voz gélida, totalmente enfocada. Menos de un año, sentenció el mayor. En menos de 12 meses, la catástrofe que arrasará con todo empezará, y una vez que arranque, no habrá poder en este universo que la detenga. El hombre del futuro metió las manos en los bolsillos de su capa, bajando la mirada. Siendo sincero, como en este punto ya todo está casi perdido, lo más eficiente, táctica y lógicamente hablando, sería usar a Fluff ahora mismo, confesó, su tono revelando lo cansado que estaba. Podría reiniciar esta línea temporal esta misma noche. Purgar este intento fallido y ahorrarte el sufrimiento de ver cómo todo se va a la mierda. Toji del presente tensó los músculos. No sabía si estaba preparado para desaparecer de la existencia. Pero no lo haré, añadió el adulto, levantando la vista. He asesinado a demasiadas versiones nuestras. Y créeme que no tengo prisa por hacerlo de nuevo. Dejaré que sigas existiendo. ¿Quién sabe? Quizás tú eres el que puede romper el ciclo. El adolescente se quedó en silencio, evaluando al hombre frente a él. Sabía que si su yo del futuro decidía borrar la línea temporal, no había nada que pudiera hacer para evitarlo. El hombre frente a él era infinitamente superior en fuerza y experiencia. Pelear contra él sería un suicidio inútil. Así que, tragándose su orgullo, Toji del presente asintió lentamente. De acuerdo, aceptó, con voz resignada. El Toji del futuro asintió, pareciendo aliviado, y le dio la espalda, caminando hacia la ventana por la que había entrado. Fluff y Oriko volaron silenciosamente para reunirse con él, ocultándose de nuevo bajo su capa. Nos veremos cuando el cielo empiece a caer, niño, se despidió el mayor, antes de saltar por la ventana, desapareciendo en la oscuridad de la noche parisina. Toji del presente se quedó solo en la habitación, escuchando únicamente el sonido del viento. Había aceptado la oferta de su yo futuro, sí. Se había resignado a la diferencia abismal de poder. Pero mientras se recostaba en la cama, mirando fijamente el techo oscuro, sus ojos verdes brillaron con una determinación afilada y letal. Según su versión adulta, evitar la catástrofe era casi imposible. Casi, pensó Toji. Si el destino quería borrarlos a todos en menos de un año, él no iba a sentarse a esperar la muerte. Iba a usar cada segundo, cada gota de fuerza y cada maldito truco que conociera para intentar romper ese destino. Porque rendirse y esperar a morir simplemente no estaba en su naturaleza. Se me olvidó preguntarle qué cambios existen entre su línea temporal y la mía, ya que es obvio que esta catástrofe ocurrió años después en su tiempo, o al menos eso creo, susurró pensativo. Había muchas cosas que se le pasaron por alto debido a la sorpresa, pero ya daba igual. No pensaría más en ello. Tenía que concentrarse en salvar el mundo, literalmente. A un par de kilómetros, por encima de la Torre Eiffel, Toji del futuro abrió un característico portal azul, atravesándolo momentos después y materializándose en un instante dentro de la madriguera. El contraste fue inmediato. De la oscuridad de la noche pasó a un espacio infinito y aséptico, un vacío brillante donde el concepto mismo del tiempo perdía todo sentido, manifestándose únicamente a través de incontables portales circulares que flotaban a su alrededor. Cada uno mostraba fragmentos de pasados, presentes y futuros que esta línea del tiempo estuvo y está destinada a vivir.
El hombre dejó escapar un suspiro largo y pesado, permitiendo que la fatiga acumulada de miles y miles de fracasos se reflejara por un instante en su postura. Sus hombros cayeron ligeramente. Oriko emergió de debajo de su capa, flotando a su lado en un silencio respetuoso, conociendo de sobra la rutina. El Toji adulto caminó con paso lento pero firme hacia uno de los portales más cercanos, el cual emitía un leve resplandor azulado. Su intención era simple y puramente táctica: echar un vistazo rápido. Solo quería observar cómo se desarrollarían los acontecimientos inmediatos ahora que su versión adolescente sabía la verdad y que las identidades de Adrien y Marinette habían sido expuestas más prematuramente de lo normal. Quería medir el nivel del desastre inminente que estaba un 99% seguro de que iba a ocurrir. Levantó su mano derecha, preparándose para deslizarla sobre la superficie del portal y adelantar el flujo de la visión. Sin embargo, a escasos milímetros del cristal temporal, su movimiento se detuvo en seco. Sus ojos verdes, que minutos antes habían mirado con total apatía la inminencia del fin del mundo, se abrieron de par en par. Su respiración se cortó en su garganta. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco desencadenara una trampa mortal, bajó la vista hacia su propia mano suspendida en el aire. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. No hubo gritos ni exclamaciones dramáticas. Para un hombre que había asesinado a su propio padre biológico, ejecutado a sus propias variantes y visto el universo colapsar de las formas más grotescas imaginables, el terror rara vez se manifestaba de forma ruidosa. Se manifestaba exactamente así, en un silencio absoluto, denso y helado. Oriko, notando la repentina rigidez en la postura de su portador, voló hasta quedar a la altura de su rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó el pequeño gallo, con la voz teñida de una genuina preocupación. Al seguir la mirada del hombre hacia su mano, el Kwami soltó un grito ahogado, llevándose ambas patitas al pico con sorpresa evidente en sus ojos. El Toji del futuro apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cuello se marcaron como cuerdas de acero. No apartó la vista de su mano. Esta situación cambiaba por completo todo. Esto, murmuró finalmente el Toji del futuro, su voz sonando más ronca y frágil de lo que había sonado en mucho tiempo, no tiene ningún puto sentido. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraron por la ventana de la habitación, cortando la penumbra y golpeando directamente el rostro de Toji. El adolescente chasqueó la lengua, molesto por la luz, y se frotó los ojos con el dorso de la mano. No había dormido absolutamente nada. Se había quedado recostado en la misma posición durante horas, con la mente trabajando a 1000 por hora, diseccionando cada palabra, cada advertencia y cada maldita regla de este juego apocalíptico. Menos de un año. Ese era su límite. Se le había olvidado preguntar una fecha más exacta, pero ¿qué más da? Con un gruñido sordo, se incorporó y se sentó en el borde del colchón. Se pasó una mano por el cabello revuelto, caminó hacia su escritorio y tomó una libreta de cuero con ambas manos. Tenía que empezar a escribir su propia libreta, ya que al parecer estas pérdidas de memoria no se detendrían. Tomó un bolígrafo y abrió una página en blanco, justo la primera. Si iba a empezar a olvidar cosas definitivamente, necesitaba dejar sus propias reglas claras antes de que se le olvidara por qué estaba peleando. Con caligrafía rápida y agresiva, escribió un encabezado en mayúsculas. Regla 0. No confíes en tu propia cabeza. Confía en esta libreta. Justo debajo, trazó 2 nombres, encerrándolos en un círculo marcado con tanta fuerza que casi rompe el papel. Adrien y Marinette. Esos 2 mocosos ya saben quiénes son, murmuró para sí mismo. Necesito ver qué tan inestable está la situación entre ellos. Cerró la libreta de un golpe, la guardó, y se cambió de ropa con una eficiencia mecánica. La pesadez existencial de la madrugada había sido reemplazada por un enfoque táctico afilado. El destino quería que el mundo se fuera al carajo, pero él no iba a facilitarle el trabajo. Al bajar las escaleras hacia la cocina y sala de estar de la casa, el familiar olor a pan recién horneado y café lo recibió. La primera persona que vio fue a Conan. Ella estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, vestida con ropa casual y sosteniendo una taza de té humeante con ambas manos. Su postura era relajada, pero sus ojos ámbar, entrenados por años de guerra, lo escanearon de pies a cabeza en el instante en que puso un pie en el escalón final.
Esa es la mirada de alguien que no durmió ni un solo minuto, comentó Conan en voz baja, dándole un sorbo a su té. ¿Fantasmas del pasado? Más bien, fantasmas del futuro, respondió Toji, sirviéndose una taza de café negro sin molestarse en añadirle azúcar. Y créeme, el futuro es una mierda. Conan ladeó la cabeza, captando el tono inusualmente serio debajo de su habitual sarcasmo, pero antes de que pudiera indagar más, la puerta que conectaba con la panadería se abrió de golpe. «Buenos días», anunció Tom, entrando con su característica energía arrolladora, llevando una bandeja llena de croissants humeantes. Toji, Conan, justo a tiempo. El primer lote del día. Sabine entró justo detrás de él, limpiándose las manos en su delantal con una sonrisa cálida. «Siéntate, Toji, te ves cansado. Tienes que comer bien para tener energía», lo regañó suavemente la mujer, sirviéndole un par de panes en un plato y empujándolo hacia él. «Eres un chico en pleno crecimiento, no puedes vivir solo de café». El joven miró el desayuno frente a él. La escena era tan absurdamente doméstica, tan dolorosamente normal, que contrastaba de manera grotesca con la realidad que les esperaba en un futuro cercano. «Gracias», murmuró Toji, tomando un croissant. De pronto, se escucharon pasos apresurados tropezando en el piso de arriba, seguidos de un golpe sordo y un «estoy bien». Ahogado. Segundos después, Marinette bajó corriendo las escaleras, enredándose a medias con una gruesa bufanda de lana. Toji detuvo su taza de café a mitad de camino y clavó sus ojos verdes en ella. La observó con la misma intensidad con la que un francotirador evalúa a su objetivo a través de la mira. Marinette estaba hecha un desastre, lo cual no era novedad, pero había algo diferente. Sus mejillas estaban encendidas con un rubor intenso, y tenía una sonrisa boba e inamovible plasmada en el rostro. Tarareaba un villancico ininteligible mientras tomaba una manzana de la canasta y, en lugar de chocar contra las sillas o tropezar con sus propios pies por los nervios habituales, parecía flotar en una especie de neblina eufórica. Adrien y ella ya saben quiénes son. «Buenos días, mamá, papá, Conan», saludó la chica, su voz cantarina, deteniéndose finalmente al ver a su hermano. «Buenos días, Toji». Toji entrecerró los ojos. La culpa de haber presionado a ese par de idiotas volvió a pincharle el estómago, pero la reprimió al instante. Marinette era ahora el núcleo de una bomba nuclear a punto de alcanzar masa crítica, y él necesitaba saber exactamente qué tan cerca estaban del estallido. «Estás de un humor asquerosamente bueno para ser una mañana helada», comentó Toji, apoyando los codos en la mesa, su tono casual ocultando su interrogatorio táctico. «¿Acaso te golpeaste la cabeza al caer de la cama o tiene algo que ver con, cierto gato?» Marinette se puso tensa por una fracción de segundo, el rubor de sus mejillas intensificándose hasta llegar a sus orejas, pero, sorprendentemente, no estalló en su habitual tartamudeo de negación y excusas absurdas. En cambio, su sonrisa se volvió un poco más tímida y desvió la mirada, abrochándose el abrigo de invierno con manos temblorosas. «Tal vez, pasaron cosas buenas», respondió ella en un susurro, mordiéndose el labio inferior para contener un chillido de emoción, antes de girar sobre sus talones hacia la puerta. «Quedé en verme con Adrien. Vamos a ir a la pista de hielo. Nos vemos». La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la calle antes de volver a cerrarse. Conan levantó una ceja, dándole otro sorbo a su té. Tom y Sabine intercambiaron miradas cómplices y sonrisas enternecidas. Pero Toji no sonrió. Le dio un mordisco seco a su croissant. La confirmación estaba hecha. El tablero había avanzado agresivamente rápido. Su versión del futuro tenía razón. El punto de no retorno se había cruzado. El silencio que dejó la apresurada salida de Marinette fue roto por la voz suave de la matriarca de la familia. «¿Qué era eso de un gato?», preguntó Sabine a su hijo, curiosa, inclinando un poco la cabeza. Toji ni siquiera parpadeó. Su cerebro fabricó la excusa antes de que terminara de tragar su bocado de croissant. «Me comentó hace unos días que estaba pensando en adoptar uno, pero que seguía indecisa», mintió con una fluidez impecable, encogiéndose de hombros para restarle importancia. «Le dije que era una buena idea. Pero a mí me gustan más los perros. Probablemente termine adoptando uno yo mismo pronto, aunque sea solo para llevarle la contraria».
Tom soltó una carcajada cálida y retumbante, sacudiendo la cabeza mientras acomodaba otra bandeja de pan. Ustedes dos siempre compitiendo por todo. Pero un perro no suena como una mala idea, ¿verdad, cariño? Podría ayudar a cuidar la panadería. Sabine sonrió, divertida por la dinámica de los hermanos, y negó suavemente. Solo si Toji se compromete a sacarlo a pasear todos los días, Tom. No quiero sorpresas en la sala. Conan, sin embargo, no dijo una sola palabra. Mantuvo su taza de té cerca de los labios y clavó sus agudos ojos ámbar en el pelinegro. Sabía reconocer una tapadera bien estructurada cuando la escuchaba. Y la de Toji había sido perfecta. Demasiado perfecta, especialmente considerando la mirada analítica que le había lanzado a Marinette segundos antes. El joven ignoró deliberadamente la mirada escrutadora de la peliazul. Sabía que ella sospechaba algo, pero no iba a darle explicaciones. Se levantó de la silla y dejó su taza vacía en el fregadero. Probablemente lo haga, respondió Toji, ajustándose la chaqueta de invierno con movimientos precisos. Saldré a dar una vuelta. El frío me ayudará a despertar el cerebro. El aire helado de París golpeó el rostro de Toji en cuanto cruzó la puerta de la panadería. Hundió las manos en los bolsillos de su chaqueta y comenzó a caminar con paso aparentemente relajado, exhalando una pequeña nube de vapor. Sin embargo, bajo esa fachada de indiferencia, todos sus sentidos estaban trabajando al máximo. Era hora de tener una charla seria con el guardián. Tenía que hablar con el maestro Fu antes de que se le olvidara nuevamente, y después de lo que se enteró anoche, quería ver si el viejo podría ayudarlo con eso también. Aunque fuera la más mínima información, podría ser útil en este punto. Avanzó por un par de calles, perdiéndose entre los transeúntes matutinos, cuando lo notó. Era sutil. Imperceptible para un humano normal. El leve crujido de la escarcha en un tejado cercano, una sombra que se movía a un ritmo desincronizado con la multitud, una mirada fija clavándose en su nuca. Conan lo estaba siguiendo. Toji dejó escapar una pequeña risa nasal, divertido. La mujer era experta en ocultarse, pero intentar acechar a un hombre con sus sentidos sobrehumanos era como intentar ocultarle el sol a una planta. Decidió seguirle el juego un par de cuadras más. Dobló repentinamente en un callejón estrecho y sombrío que conectaba con otra avenida, un lugar sin salida aparente que la obligaría a acercarse si no quería perderlo de vista. Conan, cubierta con un abrigo oscuro que ocultaba su figura, se asomó por la esquina del callejón con cautela. El pasadizo estaba vacío. Frunció el ceño, analizando rápidamente su entorno, cuando una ráfaga de viento helado la golpeó por la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una mano grande y firme se apoyó en la pared de ladrillos, justo al lado de su cabeza, bloqueando su ruta de escape. Toji se inclinó sobre ella, acorralándola con facilidad en un movimiento fluido, luciendo una sonrisa arrogante que dejaba a la vista sus colmillos. «Te estás oxidando, Conan», murmuró Toji, su voz profunda resonando en el estrecho callejón. «O tal vez los croissants de Tom te están ablandando. Haces demasiado ruido». La peliazul no se inmutó. No intentó zafarse ni mostró una pizca de miedo, aunque la velocidad absurda a la que se había movido el joven la tomó por sorpresa. Simplemente levantó la vista, encontrándose de frente con esos intensos ojos verdes. «Y tú estás demasiado paranoico para alguien que supuestamente solo salió a despertar el cerebro», replicó Conan, su tono frío y directo, sin retroceder un solo centímetro. «Tu lenguaje corporal en la cocina gritaba que te preparabas para una guerra». «¿A dónde vas, Toji?» Toji soltó una carcajada corta, retirando la mano de la pared pero sin alejarse demasiado. Le divertía la tenacidad de la mujer. Muy pocos tenían el valor de sostenerle la mirada de esa forma. «Eres demasiado observadora para tu propio bien. Deberías estar disfrutando de tu retiro pacífico, no jugando al ninja en tus días libres», respondió, metiendo las manos de nuevo en sus bolsillos. «Si te lo cuento, te vas a involucrar, y créeme, este es un dolor de cabeza en el que no quieres estar». «He sobrevivido a cosas peores que tus dolores de cabeza», insistió ella, cruzándose de brazos. «Si algo amenaza a esta familia, tengo derecho a saberlo». La sonrisa de Toji se suavizó apenas 1 milímetro, reconociendo la lealtad implícita en las palabras de ella. Ella se había encariñado en muy poco tiempo con Marinette, aunque no quisiera admitirlo.
Y a sus padres, bueno, apenas los estaba conociendo, pero no dudaba en que ya estaba empezando a encariñarse con ambos. Y eso sin contar el evidente aprecio que tenía por él. Nadie va a tocar a la familia. Me voy a asegurar de eso, sentenció Toji, y por un segundo, el aura pesada y letal de la madrugada volvió a rodearlo. Te contaré todo después, en casa, lo prometo. Conan entrecerró los ojos, evaluando la sinceridad en sus palabras. De acuerdo, aceptó finalmente, dejando de lado el interrogatorio y relajando su expresión. Bien, Toji se dio la vuelta, retomando su camino hacia la salida del callejón. Vuelve a casa, Conan. Deberías estar trabajando. Conan observó la espalda de Toji desaparecer al final del callejón, mezclándose de nuevo con la multitud de la avenida principal. Se quedó inmóvil unos segundos más, escuchando el eco de sus pasos desvanecerse. Una exhalación lenta escapó de sus labios, condensándose en el aire helado. Sus instintos le gritaban que el chico se dirigía hacia un campo de batalla. Y esa velocidad, nunca dejaba de sorprenderla. Se cruzó de brazos, repasando mentalmente la situación que la había llevado a estar en esas calles en primer lugar. Apenas Toji había salido de la panadería esa mañana, Ton se le había acercado con una sonrisa apenada, limpiándose la harina del delantal. Le había entregado una pequeña lista y unos billetes, pidiéndole de favor que consiguiera unas especias y un tipo de levadura específica que solo vendían en un mercado al otro lado del distrito. Tómate tu tiempo, Conan. Con este frío y las calles heladas, seguro te toma unos 40 minutos ir y regresar, le había dicho Sabine con tono maternal. Para un civil parisino normal, 40 minutos era una estimación precisa. Para ella, cruzar unos cuantos kilómetros era un paseo de 3 minutos. Al darse cuenta de que le sobraba más de media hora de coartada, había decidido usar ese tiempo libre para seguir a Toji. Su intuición rara vez fallaba, y el aura extraña que el joven había irradiado durante el desayuno la puso en alerta máxima. Sin embargo, su intento de espionaje resultó ser mucho más breve de lo que esperaba. Conan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y desdobló el papelito con la lista de ingredientes. Debería estar trabajando, dijo, murmuró para sí misma, con una levísima sonrisa asomándose en sus labios. Le divertía la audacia del chico. Echó un último vistazo a la calle por donde Toji se había marchado, decidiendo confiar en su promesa. Por ahora. Dio un paso hacia las sombras más profundas del callejón, lejos de las miradas de los transeúntes. Su cuerpo perdió rigidez por un instante y comenzó a deshacerse fluidamente en cientos de hojas de papel blanco, elevándose y girando en un vórtice silencioso hacia los tejados de París. En un abrir y cerrar de ojos, el callejón quedó completamente vacío. Conseguiría esa levadura en un par de minutos, volvería a la panadería antes del tiempo estimado y esperaría pacientemente a que Toji regresara para cobrarle esa promesa. Quería saber exactamente qué clase de tormenta se avecinaba. Lejos de los callejones sombríos y los planes de Toji, el ambiente en el centro comercial de Grand París era el polo opuesto, brillante, ruidoso y saturado del espíritu festivo de finales de año. Chloe Bourgeois caminaba por los pasillos de mármol con su elegancia habitual, envuelta en un abrigo de diseñador amarillo brillante que gritaba su presencia a 1 kilómetro de distancia. Sin embargo, había algo diferente en su forma de andar. Ya no caminaba 2 pasos por delante de Sabrina como si fuera su dueña. Ahora caminaban a la par, cargando bolsas de compras por igual. Te lo digo, Sabrina, ese tono de verde esmeralda es lo único que va a salvar tu guardarropa este invierno, declaró Chloe, señalando una vitrina con un gesto dramático. Es refinado, es audaz, es casi tan fabuloso como yo. Sabrina soltó una risita, una que ya no sonaba nerviosa o sumisa, sino genuinamente divertida. Ajustó sus gafas y miró a su amiga con una sonrisa cálida. Si tú lo dices, Chloe, te creo. Pero sigo pensando que el abrigo rojo que vimos antes era más yo. Además, combina con mi cabello. Chloe se detuvo en seco, haciendo un gesto exagerado de horror antes de suspirar y sonreír de lado. Tienes razón. El rojo es aceptable. Supongo que después de tantos años de seguirme, finalmente has desarrollado algo de sentido del gusto. Chloe hizo una pausa y, con un tono un poco más suave, añadió. Además, te veías bien en él. No le digas a nadie que dije eso, arruinaría mi reputación de crítica despiadada.
Tu secreto está a salvo conmigo, respondió Sabrina, sintiendo ese calorcito en el pecho que venía con la evolución de su amistad. Ya no eran como una reina y su sirvienta. El cambio en Chloe no había sido fácil, ni mucho menos rápido, y Sabrina precisamente había sido de las primeras en notarlo. Si tenía que ser completamente honesta, se preocupó enormemente. Nadie cambiaba de esa manera solo porque sí. Chloe no le contó exactamente qué pasó, solo le había dicho que Toji, el hermano de Marinette, la había ayudado a salir de una mala situación que la hizo replantearse todas sus acciones. Sabrina no insistió en saber más sobre el tema. Estaba segura de que Chloe le contaría todo cuando estuviera lista, y si no lo hacía, no importaba. Ella igual seguiría ahí para ella. Chloe había dejado de comportarse como la niña mimada, grosera y prepotente, y había empezado a ver a Sabrina como lo que siempre fue, su única y verdadera amiga. ¿Qué sigue en la lista?, preguntó Sabrina, consultando su tablet con eficiencia. Aún tenemos que comprar el regalo para tu padre y, bueno, dijiste que querías ver algo para, ya sabes. Chloe desvió la mirada, un leve rubor cruzando sus mejillas. Para compensar a los Dupainchen por ser tan pacientes conmigo este año, bufó Chloe, fingiendo desinterés. Toji me ayudó muchísimo este año, y Marinette es una exagerada, pero admito que una vez que la conoces más de cerca no es tan insoportable como parece a simple vista. Eso es lindo, Chloe, más o menos. Es una decisión estratégica, Sabrina. No lo confundas con sentimientos, replicó la rubia, aunque el leve rubor de vergüenza la delataba. Caminaron hacia la salida del ala de lujo del centro comercial, que daba hacia una gran cristalera con vistas a la plaza central. A lo lejos, a través del vidrio, se alcanzaba a ver la pista de patinaje sobre hielo, que estaba abarrotada de gente aprovechando las vacaciones. Mira cuánta gente en la pista de hielo, comentó Sabrina, señalando hacia afuera. Parece divertido, aunque debe de estar congelado ahí fuera. Chloe lanzó una mirada rápida hacia la pista, arrugando la nariz. Patinar en público con toda esa gente sudando y tropezando. Y lo peor de todo, en pleno invierno. Ridículo. Totalmente ridículo, sentenció Chloe, acomodándose la bufanda. Además, el hielo es un desastre para el cabello. Prefiero quedarme aquí, donde el aire acondicionado está a la temperatura perfecta y nadie me va a tirar al suelo por accidente. Tienes razón, mejor terminemos las compras, asintió Sabrina, dando media vuelta junto a ella. Ninguna de las dos se percató de que, en ese mismo instante, una chica de coletas azules y un chico rubio con una sonrisa radiante acababan de entrar en el recinto de la pista, apenas a unos cientos de metros de distancia. Chloe y Sabrina continuaron su camino hacia la siguiente tienda, disfrutando de una mañana de paz y diversión. El frío mordía sus mejillas, pero Marinette nunca se había sentido tan cálida en toda su vida. El bullicio de la pista de hielo, la música festiva que resonaba por los altavoces y el roce de las cuchillas contra la superficie congelada parecían desvanecerse, reduciendo el mundo entero a la mano cálida y firme que sostenía la suya. Adrien se deslizaba por el hielo de espaldas, guiándola con una gracia natural que delataba sus años de esgrima y, por supuesto, su innegable agilidad felina. Marinette, por su parte, avanzaba con un poco más de torpeza, pero con una felicidad innegable. Si tropezaba, él la atraparía. Siempre lo hacía. Esa era su nueva realidad. Cuidado con los pies, my lady, susurró Adrien, inclinándose un poco hacia adelante para que solo ella pudiera escucharlo por encima del ruido de la multitud. Sus ojos verdes brillaban con una picardía y una adoración más intensa que la que alguna vez mostró solo con la Dibuc. Si te caes, tendré que rescatarte, y no traje mi traje de caballero hoy. Marinette soltó una carcajada cristalina, una risa libre de tartamudeos y nerviosismo. Le dio un suave tirón a sus manos unidas, obligándolo a acercarse un poco más. Rato tonto, respondió ella, con una sonrisa radiante. Te recuerdo que soy yo la que siempre termina salvándote el trasero cuando te lanzas de cabeza contra el peligro. Puedo manejar unos patines. Adrien fingió indignación, llevándose una mano al pecho libre, pero la sonrisa boba que tenía en el rostro lo delataba. Eso es una calumnia. Yo soy el escudo perfecto, bromeó, antes de entrelazar sus dedos con los de ella, su expresión suavizándose hasta convertirse en pura ternura.
Pero en serio, soy el chico más feliz del mundo, Marinette, te quiero. Marinette sintió que el corazón le daba un vuelco. Verlo así, siendo completamente él mismo, una mezcla perfecta entre el chico dulce y educado que todos conocían y el héroe bromista y coqueto al que ella siempre vio como su fiel compañero, era un sueño del que no quería despertar nunca. El muro de secretos, excusas dolorosas y huidas repentinas que los había atormentado durante meses se había derrumbado por completo. La revelación de sus identidades no había traído la ruina que ella siempre temió. Al contrario, había encajado las piezas de sus almas de una manera tan perfecta que parecía que el universo entero conspiraba para que estuvieran juntos. La confianza entre ellos ahora era absoluta, inquebrantable. Eran compañeros, eran mejores amigos y, por fin, eran todo lo que siempre habían querido ser el uno para el otro. Marinette perdió un poco el equilibrio al intentar girar, y, justo como había predicho, Adrien la tomó de la cintura con un movimiento rápido y suave, estabilizándola al instante. Quedaron a escasos centímetros el uno del otro, respirando el mismo aire frío. Adrien le acomodó un mechón de cabello azul que se había escapado de su bufanda, mirándola como si ella fuera el único punto de luz en toda la ciudad de París. A veces todavía me cuesta creer que eres tú, confesó el rubio, su voz cargada de una devoción casi reverencial. La Dibuc siempre fue increíble, pero saber que debajo de la máscara estaba la chica más valiente, amable y talentosa que conozco, soy el chico más afortunado del mundo. Marinette sintió que los ojos se le cristalizaban ligeramente por la emoción. Rodeó el cuello de Adrien con sus brazos, ignorando por completo a la gente que patinaba a su alrededor. Y yo soy la más afortunada de tener a mi gatito, susurró ella, apoyando la frente contra la de él. Todo está perfecto ahora, Adrien. No hay más mentiras. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa que Augmod nos lance. Nada puede salir mal. Adrien asintió, cerrando los ojos y dejándose envolver por el calor del abrazo de la chica que amaba. Estaba completamente seguro de lo mismo. Habían cruzado la peor tormenta y ahora solo les esperaba un futuro brillante. Eran jóvenes, estaban enamorados y sentían que eran invencibles. Ninguno de los dos sabía que esa felicidad absoluta, esa conexión inquebrantable y pura que acababan de forjar sería el detonante de un evento catastrófico. El olor a incienso barato y té de hierbas golpeó a Toji en cuanto empujó la puerta del local de masajes. La campanilla atada al marco tintineó débilmente, anunciando su llegada, aunque él tenía la sensación de que el anciano ya lo estaba esperando. El interior del lugar era sofocante, lleno de estantes atestados de baratijas. En el centro de la habitación principal, sentado sobre un cojín con las piernas cruzadas, estaba el maestro Fu. A su lado, el pequeño Kwami Tortuga, Waits, flotaba con una expresión de pura cautela. Ni siquiera intentó esconderse. Esperaba tu visita, joven Toji, habló el anciano, abriendo lentamente los ojos. Aunque confieso que es difícil prepararse para recibir a alguien con una energía tan abrumadora. Una energía que, estoy seguro, no pertenece a la de un ciudadano común. Toji cerró la puerta a sus espaldas con un clic sordo. No se molestó en quitarse la chaqueta ni en adoptar una postura respetuosa. Caminó pesadamente por la habitación hasta detenerse a escasos metros del anciano. Tal parece que me has estado observando, anciano. Eso facilita mucho las cosas, respondió Toji, cruzándose de brazos y clavando su intensa mirada verde en él. Tú sabes que soy mucho más que el hermano de la Dibuc, y yo sé perfectamente que tú eres el guardián de la caja mágica de donde salen esas joyas. Wais soltó un pequeño jadeo, escondiéndose instintivamente detrás del hombro de su portador. El maestro Fu, sin embargo, no perdió la compostura. Se limitó a asentir lentamente, acariciando su barba. He estado observándote, es cierto, admitió Fu, su tono volviéndose más solemne. Eres una anomalía. Posees una fuerza y unos sentidos que rivalizan con el poder de un portador transformado, o incluso más. ¿Y te asusta lo que podría hacer con eso?, completó Toji, esbozando una sonrisa arrogante. Tranquilo, viejo. No vine a robarte tus joyas. No soy tu enemigo. Simplemente vine a hablar. Fu ladeó la cabeza, intrigado pero sin relajar su postura. ¿De qué podría hablar alguien con tus capacidades con un simple anciano como yo? El pelinegro borró la sonrisa de su rostro.
Su expresión se volvió puramente calculadora, fría y profesional. Tenía que tantear el terreno con cuidado. Si lograba encontrar una alternativa para curar a la madre de Adrien, tal vez podría desarmar la motivación principal de Augmo de un solo golpe, y así quitar ese problema del camino desde ahora. Si todo salía mal, por lo menos quería que Adrien pasara estos últimos meses con su madre. Hablemos de un caso hipotético, comenzó Toji, su voz bajando a un tono más grave. Digamos que conozco a una persona. Alguien que lleva un tiempo indefinido en un estado suspendido. No está muerta, pero tampoco viva. Es como un coma profundo inducido por algo externo, tal vez una maldición, tal vez el precio de usar un Miraculous que estaba roto, algo que drenó su energía vital hasta dejarla en estado de coma indefinido. El maestro Fu frunció el ceño profundamente. El peso de la descripción de Toji resonó de inmediato con los errores de su propio pasado y la pérdida de los Miraculous de la mariposa y el pavo real, aunque intentó no demostrarlo. La magia que afecta el alma y la fuerza vital es terreno peligroso, murmuró el anciano, con cautela. ¿Qué quieres saber exactamente sobre este caso hipotético? Quiero saber si tienes alguna herramienta en esa caja tuya capaz de solucionarlo, sentenció Toji, yendo directo al grano. Un Miraculous con capacidades de curar a esta persona, un hechizo de ese grimorio que tanto cuidas, lo que sea. ¿Existe alguna forma de revertir un daño mágico de esa magnitud y despertar a esa persona, sin tener que juntar el anillo del gato y los aretes de la Catarina para pedir un deseo? El silencio cayó sobre la tienda, denso y pesado, roto únicamente por el rítmico tic-tac de un viejo reloj de pared, mientras el guardián de los Miraculous y el posible salvador del mundo se evaluaban mutuamente. Fin del capítulo. Eso es todo. ¿Qué tal? Le di el mayor sentido posible al capítulo. Si se te hizo demasiado confuso no importa, solo vuelve a ver el capítulo XD. Eso es todo. Hasta la próxima.